Vida Cristiana, clase 8, audio 4. También Jesucristo mostró a Dios de esta forma tan impresionante en Juan capítulo 2, versículo 11, dice que lo mostró con sus hechos. ¿Mm? Con sus hechos. Capítulo 2 de Juan, versículo 11, dice: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese principio de señales, las señales mostraban que Dios estaba con él y mostraba a Dios cuál era su voluntad. No solamente por sus hechos, ¿no? Sino también por lo que decía. En Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué era lo que había pasado? Acá es cuando Pedro hace una gran declaración. Y vosotros, dice el versículo 15, ¿quién decís que soy yo? Dijo Jesús, preguntó Jesús. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí vemos cómo Jesús, de una forma maravillosa, fue mostrando al Padre, ¿no? Con sus hechos y con lo que decía. Con su estilo de vida mostró a Dios el Padre. Otra revelación, Jesucristo. Pero claro, llegamos a la revelación por excelencia de Dios, que perdura a través de los tiempos, y es la Biblia. Todo lo que vimos anteriormente tuvo un principio y tuvo un fin. Ahora vamos a ver que la Biblia revela a Dios y todo lo que necesitamos. Es la forma más completa de su revelación. ¿Sí? Dios se revela a través de este santo libro. Revela todo lo que necesitamos saber del hombre, de la mujer, del niño, del joven, del anciano. La Biblia revela lo que Dios quiere con respecto al matrimonio, a nuestra economía, a nuestra salud. Todo lo que sabemos de Jesucristo está en este santo libro. Los detalles de la creación, los detalles de la nación judía, detalles del hombre. Jesús usó la misma palabra de Dios para hablar de lo que Dios quería. En la tentación, Satanás lo tienta y le dice: ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Y Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Y cuando el Señor Jesús está orando, en Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como vimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Hablamos de toda la escritura. Y acá hablamos, por ejemplo, acá Jesús hace referencia diciendo: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dice toda palabra, habla en singular, ¿sí? Por eso nosotros también, dentro de tantas cosas, las cuales podemos afirmar, es que la Escritura fue inspirada palabra por palabra, ¿no? Jesucristo acá es como que está haciendo relevancia en eso.
¿sí? Bien, ahora tenemos que, en primer lugar, integrar la palabra de Dios a nuestra vida, integrarla, ¿sí? Ya vimos el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice, la palabra de Cristo, ¿cómo dice? En abundancia en vosotros. El apóstol Pablo dice, en abundancia. ¿Pero qué cosa? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y esta palabra more en abundancia habla de una posición fija, de un lugar, de un tiempo y de un estado que no cambia. Habla de algo, el deseo del apóstol Pablo para los hermanos de Colosas era que la palabra de Dios permanezca en ellos y que no sufra ninguna variación. Eso significa que la palabra de Dios permanezca. Y esa es la idea, que permanezca hoy, mañana y siempre. Y debemos apuntar a eso en nuestra vida, a que la palabra de Dios permanezca. Enoikigeo es la palabra en el griego, no importa cómo suena. De hecho, estoy seguro que lo digo mal, pero independiente de eso, lo más importante es lo que Dios quiere con la Biblia para nuestra vida, ¿sí? Y que sea fundamental para nuestro estilo de vida. La Biblia está conmigo y yo estoy con la Biblia. Es la idea de tener comunión. Ahora, cómo hacemos para integrar la escritura a, a nuestra vida? ¿Cómo hacemos? Veamos algunas cosas importantes para poder integrar la Biblia a nuestra vida. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, espero que sí. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Debemos oír, ¿sí? Oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo? Deberíamos oír la palabra de Dios con una fe sencilla, con una fe sencilla. Quiero que pensemos en lo que el Señor Jesús pensaba en cuanto a nosotros los grandes. Yo tengo mis chicos y a los chicos yo les digo algo y por lo general me creen a menos que se den cuenta que le estoy haciendo una broma. ¿eh? A menos que piensen que le estoy haciendo una broma. Pero si no, podemos leer en Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, se enojó Jesús. Es una palabra importante. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, dijo Jesús, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y qué lindo el versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, como que el Señor Jesús nos muestra en este pasaje qué desea de un adulto, que tenga la sencillez de un niño para recibir sus planes, sus propósitos.
sus deseos. Y de hecho es difícil poder oír la palabra de Dios cuando nosotros somos como los fariseos, como los escribas del tiempo de Jesús, cuando no tenemos un corazón sencillo, ¿no? Un corazón sencillo que abre su corazón y no se pone a juzgar al que está predicando. O cuando uno elige, ¿no? Me gusta más este, me gusta más el otro. Puede ser que haya alguna preferencia por X razón, pero la cuestión es cuando nosotros nos ponemos en juez del predicador, del enseñador, y no lo digo por mí, lo digo por todos, y me incluyo en esto de ponernos por juez. Sobre todo aquellos hermanos que hace tiempo que estamos en el camino de Dios, eh, juzgamos, no hablamos de que escuchemos la Biblia y si escuchamos algo que está mal, hagamos caso omiso del asunto, o como se dice, la vista gorda. No, estamos hablando de la actitud del corazón, de la fe hacia la palabra misma de Dios. Cuando estamos solos, también, y oímos la palabra de Dios, estar bien dispuestos a poder aprender, como un niño, ¿sí? Como un niño cuando se sienta en la escuela a aprender, porque para eso estamos con la escritura, para aprender. Y toda la vida deberíamos tener un corazón así, sencillo para aprender.